Saludos, camarada de produceaudio.net, espero que estés teniendo un día maravilloso. Hoy quiero hablar contigo acerca de efectos de fase y de cómo pueden ayudarte a generar variedad y a generar interés para tus pistas y para tus producciones musicales. Desde luego, en el Home Studio estamos muy familiarizados con herramientas como la EQ, la compresión, la reverberación, porque son herramientas básicas de producción musical y bueno, pues todo el mundo, todo el que empieza incluso mal que bien, pues tiene conocimiento y tiene cierto control o cierta experiencia a la hora de usar EQ, compresión y reverberación, que sí, probablemente son las tres herramientas principales y digamos, los tres pilares del procesamiento en tu home studio. Pero hay una serie de efectos no tan populares, digamos, que nos pueden ayudar muchísimo a conseguir texturas únicas y generar sonidos interesantes y únicos en nuestras producciones. Si eres guitarrista, quizá, o si estás en un grupo de música, quizás habrás visto un montón de pedales de guitarra y de efectos, y bueno, vas a estar familiarizado con estos, digamos, efectos no tan populares de los que te hablo, pero en todo caso creo que es importante que seas consciente de que dentro de tu DAW hay un montón de plugins de efectos que te pueden ayudar mucho y bien a eso, a imprimir a tus pistas un sonido diferente a todo lo que escuchamos a día de hoy. Y para utilizar estos efectos con soltura y sabiendo qué sucede en cada momento, porque una vez más tenemos que ser conscientes de lo que hacemos y tenemos que tener control sobre cada paso para realmente competir desde casa, pues lo único necesario es que recordemos el concepto de fase, que ya hemos hablado muchas veces y que si conoces esto te va a sonar y si no conoces es necesario que lo conozcas hoy, porque la fase puede generarnos muchos problemas. Las ondas sonoras no dejan de ser vibraciones de partículas en el aire que bueno, pues empiezan a vibrar porque hay presión sonora de una fuente que empuja el aire empieza a vibrar y digamos, esas vibraciones del aire de intensidad nos llegan al oído, haciendo que nuestro tímpano vibre igual, ¿no? Y por eso nuestro cerebro reconoce unos sonidos u otros. De ahí que percibamos una serie de picos y de valles de intensidad sonora, por ese propio bombeo del aire con la presión de la fuente sonora llegando a nuestro oído. Entonces, cuando tenemos dos señales idénticas en nuestro DAW, sus picos y sus valles de presión, ¿no?, deberían coincidir en el tiempo y las alteraciones de fase llegan cuando no hay coincidencia temporal en esas dos señales. Si tú tienes dos señales idénticas en tu Logic o en tu Pro Tools y desplazas una, lo que pasa es que ya no hay coincidencia temporal y entonces vas a empezar a tener problemas de coherencia de fase, problemas de polaridad, que igual lo has escuchado alguna vez. Entonces, esto suele ser un problema, lógicamente, en el home studio, pero puede ser una ventaja para ti si lo utilizas con cabeza y si entiendes lo que es la fase, la corriges cuando es un problema y la utilizas en tu beneficio cuando quieres conseguir texturas nuevas. De hecho, piensa en una onda de audio normal, una onda sinusoidal, y fíjate que empezamos en 0 grados, llegamos a 90 grados, amplitud positiva, es decir, ese es el pico de la onda, el pico de intensidad, y luego va decayendo, pasa por 180 grados, empieza a tener amplitud negativa, llega a 270 grados y vuelve a subir hacia arriba y llega a los 360 grados, que vuelven a ser los 0 grados, y vuelve a tener amplitud positiva y luego negativa, y pico y valle, y pico y valle. Así es como funciona una onda sinusoidal y así es como funciona la vibración del aire y de tu tímpano cuando escuchas cualquier sonido en el mundo tridimensional en el que vives. Entonces fíjate que esto normalmente se calcula, se está hablando en grados y se está hablando de 360 grados, que es una circunferencia completa, pero en todo caso quédate con la idea de que toda onda tiene una parte de amplitud positiva y luego tiene una parte de amplitud negativa. Simplemente eso, es muy sencillo, pero ¿qué pasa? Que cuando tú alineas dos fuentes de audio o dos ondas o dos pistas de tu proyecto que son idénticas, puedes tenerlas en fase cuando están perfectamente alineadas y entonces lo que pasa es que se suman y generan una señal más intensa en los picos. Fíjate que en esta gráfica tienes la onda roja y la onda azul perfectamente alineadas para mantener la señal tan intensa como sea posible y la señal original tan intacta como sea posible, porque los problemas de fase lo que hacen es desvirtuar la señal original. Fíjate en la segunda gráfica a la derecha que si justo la onda azul y la onda roja tienen un desfase de 180 grados, están en cancelación y el resultado va a ser silencio absoluto. De hecho, te insto a que pares este vídeo, te vayas a tu Pro Tools, cojas una pista de bajo o una pista de voz o una pista de caja, la dupliques y le inviertas la polaridad, le inviertas la fase a la copia. Automáticamente se van a cancelar. ¿Por qué? Porque justo el pico de una está en el valle de otra y el valle de la siguiente está en el pico de la primera. Y entonces, ¿qué pasa? Que se cancelan y el resultado es silencio absoluto, es cero.
Es como si sumaras el positivo de una menos el negativo de otra igual a cero, ¿vale? Así que por un lado tienes las ondas en fase y por otro lado tienes ondas en cancelación. Por último, tienes la opción de tener ondas en desfase, pero que no sea de 180 grados, es decir, que no sea desfase absoluto que acaba en cancelación, sino que sea un desfase de X, ¿no? De 60 grados, 42 grados, 55 grados, o incluso una variación en el tiempo de ahora 45, ahora 60, ahora 50, ahora 90. Y entonces el resultado sonoro no es que desaparecen las dos señales, sino que se van a generar una serie de artefactos sonoros que pueden ser un problema si se están generando de forma involuntaria, o pueden ser una ventaja que te puede ayudar a conseguir texturas brutalmente interesantes. Y de hecho, como nota, digamos, histórica, en los 60, cuando empezó el movimiento hippie, con toda la, digamos, el rollo de flipar y de experimentar con la música y con la vida en general, fue cuando empezaron a, digamos, a explotar el poder de este tipo de desfase voluntario. ¿Para qué? Para crear texturas lisérgicas, texturas que llevasen a la gente a un trance y que la música se convirtiera en, digamos, una experiencia tridimensional para flipar. Además, digamos, en esa época es cuando también se empezó a experimentar con el estéreo. Entonces, la música psicodélica de los 60 y de principios de los 70 está llena de efectos de fase hechos a propósito y además efectos de panoramización. ¿Para qué? Para volverte loco. Escucha discos de Jimi Hendrix, de The Doors, o no lo sé, de The Nas, o de todos los grupos británicos y norteamericanos de finales de los 60 y principios de los 70. Vas a flipar, porque ellos investigaban con desfasar ondas, normalmente con equipos de cinta, que se ponían dos equipos en paralelo y uno se desfasaba, y entonces generaban texturas y rollos para flipar. Así que fíjate que tú puedes tener dos ondas que son iguales en fase, si coinciden completamente en el tiempo, en cancelación, si justo están en desfase de 180 grados, o también dos ondas idénticas, pero que tienen un desfase, digamos, no es exactamente 180, y eso va a generar artefactos que te pueden servir a ti para eso. Dar un paso más allá, ¿vale? En lo que es procesamiento creativo de tu audio. Entonces, 3 efectos que se generan con alteraciones de fase y que tú puedes utilizar y que, como te decía antes, si eres guitarrista o si estás en un grupo o si ya llevas un tiempo experimentando con la producción musical, pues probablemente ya conoces. Pero hoy vamos a hablar de los 3 efectos principales que están basados en alteraciones de fase, de qué se trata y cómo puedes utilizarlos a tu favor, ¿vale? El primero sería el chorus, que es simplemente generar una o varias copias idénticas de la señal original. Es decir, tú tienes una señal y haces una copia o varias copias idénticas, y lo que hace el chorus es un procesamiento para retardar, por un lado, cada una de las copias y variar sus afinaciones. Así que se va a generar un cambio de fase en las copias y la sensación de coro, como pasaría con varios intérpretes reales. Si tú te vas a una iglesia, por ejemplo, y hay un grupo de 20 personas cantando en un coro, no todos van a cantar y van a decir la misma sílaba a la vez, ni todos van a cantar con el pitch de afinación exactamente igual. Entonces eso genera la sensación de aquí hay muchas voces sonando a la vez. Lo que haces es engordar el sonido, ampliar, digamos, ese sonido único que es la canción, se convierte en un sonido con muchas pistas diferentes, intentando cantar lo mismo, pero no con el mismo tempo, ni tampoco con la misma afinación. Entonces el chorus lo que hace es eso, generar varias copias y retardarlas y variarlas. De hecho, fíjate, en un chorus es un efecto que a lo mejor ahora mismo no te suena, pero que en cuanto escuches vas a decir, ay va, pero si eso yo lo he oído en millones de discos. Fíjate, esto es un bajo y yo le he aplicado un chorus que tengo aquí, que además es el chorus que viene de serie con Pro Tools. Y fíjate cuando activo el chorus, el efecto que tiene de repente de multiplicar esa pista de bajo, hacer varias copias y además desafinarlas y moverlas en el tiempo, y de repente fíjate la textura que se va a crear. Esto lo has oído 1000 veces, ¿no? Discos de Police, incluso discos de reggae, discos de psicodelia. Hay un montón de gente que ha utilizado el chorus mucho y bien, con bajos, con guitarras, con voces. De hecho, las guitarras de Andy Summers de The Police, que lo comentamos ahora mismo, están llenas de chorus, llenas de efectos de este tipo. Y esto, fíjate que lo que hace es generar la sensación de que el bajo, como en realidad está muy exagerado, entonces lo que estamos haciendo es generar como que de repente hay varios bajos tocando lo mismo, pero no al mismo tiempo ni con la misma afinación. Y entonces estamos generando en realidad
una asincronía de fase entre las distintas copias y la señal original. Y eso genera, fíjate, este efecto que además tú puedes modular con el rate, es decir, la frecuencia, o con la profundidad, es decir, que vas a encontrar muchos plugins de Chorus que te van a permitir cambiar muchas cosas. Mira. Fíjate que yo subo el rate y lo que hace es generar copias y desafinarlas con una velocidad mucho más rápida. Entonces, pues empieza a notarse que desafina las copias mucho más que si me voy a un rate un poquito, a una frecuencia un poquito más abajo, ¿no? Fíjate que aquí cambiando el feedback, de repente empieza a exagerarse el efecto de chorus y es súper creativo porque se pueden conseguir texturas muy marcianas y muy interesantes. Y como te decía antes, en los 60 y los 70 se hincharon a tocar botones. Fíjate al cambiar la profundidad y luego tienes el botón, en este caso hay un botón de mix para mantener señal original o señal procesada. Así que fíjate que esto es un chorus y una vez más pues está basado en generar una o varias copias de la señal original y retardarlas y desafinarlas un poquito. Entonces, pues fíjate que se genera ese efecto de coro, ¿no? Como varias fuentes cantando lo mismo. Por otro lado, está el flanger, que es muy similar al chorus, pero con un delay mucho más corto. Es decir, la copia que se hace de la señal original tiene un delay mucho más corto, suena mucho antes. Y además la copia no cambia de afinación, por lo que genera un filtro de peine, un comb filter, que está generado por los filtros notch, que son resonancias en puntos concretos del espectro de frecuencias. A lo mejor esto lo has visto en algún sitio simplemente para que lo sepas. Tampoco hay que ser licenciado en física de ondas para entender esto, pero piensa que al cambiar el tiempo del delay, estos notch, estos filtros, se mueven en el espectro generando un efecto de movimiento. Verás que ahora el flanger tiene un efecto de movimiento mucho más exagerado que el chorus. Y además las copias vuelven a retroalimentarse, se meten otra vez en el flanger, vuelven a salir, se meten otra vez y vuelven a salir, y así lo que estamos generando es un efecto metálico porque estamos acentuando mucho más esos filtros notch y entonces tiene esa textura típica de un flanger. Fíjate que yo tengo aquí, por ejemplo, una serie de guitarras que suenan en grupo, son varias guitarras, pero les he aplicado un flanger y fíjate cuando active el flanger como de repente tenemos por un lado como un efecto de movimiento y por otro lado un efecto cuanto más exageramos más metálico y más afilado. Fíjate. Fíjate si súper típico del flanger, y una vez más lo que estamos haciendo es generar una copia de la señal original. Y como no estamos desafinándola, sino que es la misma señal simplemente retrasada, lo que estamos generando es eso, un filtro de peine, un comb filter que hace que tengamos estas resonancias que dan la sensación de movimiento y para un lado y para el otro. Una vez más, aquí tienes un montón de botones, pues la frecuencia a la que quieres que vibre, el feedback, la profundidad. Cada plugin te va a traer una serie de botones para que tú puedas investigar y tú puedas ir toqueteando hasta que digas, eso es lo que me mola, eso es lo que busco. Fíjate. Brutal. También puede ser un elemento, digamos, de investigación y de flipe brutal para tus producciones. Y una vez más, es un efecto basado en alterar la fase entre la original y la copia, ¿vale? Por último, el phaser, que tiene su nombre justo del phase, de la fase. Es similar a los dos anteriores, pero en vez de retrasar la copia que hace de la señal original, lo que hace es que la pasa por un all pass filter, que genera una alteración de fase, pero solo en una frecuencia específica. Y entonces cuando sumamos varios all pass, varios filtros de ese tipo en serie, uno detrás de otro,
se generan notch que no están relacionados armónicamente. Entonces vamos a generar un efecto muy parecido al flanger, pero mucho menos descarado, mucho menos exagerado. Va a ser una cosa más sutil, aunque muy parecida al flanger. Fíjate que aquí tengo las mismas guitarras con un phaser, fíjate. Fíjate que es muy parecido al flanger, pero quizás no es tan metálica y no es tan metálico, tan perceptible, ¿no? Y a lo mejor te puede servir cuando quieras utilizar, digamos, un efecto de este tipo, cuando quieras exagerarlo, probablemente te vas a ir a por un flanger, y cuando quieras ser un poquito más sutil, a lo mejor prefieres utilizar un phaser. En todo caso, fíjate que estos son 3 efectos que se generan con alteraciones de fase y que te pueden servir mucho y bien para generar texturas nuevas, texturas marcianas, texturas interesantes y generar muchísimo interés en el sonido final de tus mezclas, porque no todo el mundo maneja estos efectos con soltura. Muchas veces quien lo maneja se pasa 3 pueblos y es demasiado, o se queda tan corto que apenas se percibe, y entonces como la pimienta o como la guindilla o como el curry o la canela en tu cocina, solo hay que poner un poquito, pero que se note bien. Es decir, un poquito de guindilla en una comida estándar, de repente le va a dar ese puntito picante que dices, tiene un no sé qué. O en una pastela con un poquito de pechuga y con un poquito de hojaldre, cuando sueltas un poco de canela, de repente dices, tiene ese puntito dulce, un puntito. Es muy importante que no te pases con este tipo de efectos, pero es muy importante que si los quieres utilizar, lo hagas con cabeza y que se noten, y que una vez más puedas generar curiosidad de tus oyentes por el uso que hagas de este tipo de efectos y, una vez más, por el resultado que consigas a base de entender cómo funcionan y entender cómo pueden aportar a tu repertorio, ¿no? Y digamos, a tu arsenal de recursos. De hecho, en los vídeos de las últimas semanas yo te he hablado de saturación, ecualización, compresión y reverberación, y te he hablado de un montón de plugins que yo me voy a quedar después de hacer un formateo. Y fíjate que hoy no te he hablado de ningún plugin. ¿Por qué? Porque yo, para utilizar estos efectos, me voy a quedar con los plugins que trae Pro Tools. Yo no voy a comprar ni un solo plugin flanger o chorus o phaser, o de hecho hay otro tipo de efectos que vienen con Pro Tools, que los vamos a ver también ya de paso que estamos aquí. Por ejemplo, el wah es simplemente el wah, 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 que ya hemos, fíjate, que has escuchado, imagino, en 1000 guitarras. Fíjate que es como un guau, parece que está abriendo la boca, un guau, y de hecho hay también un plugin aquí de modulación que se llama Talkbox. Esto es una pasada, fíjate, porque esto va como diciendo vocales. Fíjate, aquí tiene vowels, el A, fíjate, el O, fíjate. Brutal. Y todo, a ver, todo secuenciador del mercado te va a traer un montón de plugins que vienen de serie y con los que puedes flipar e investigar. También es verdad que vas a poder encontrar, digamos, plugins de terceras marcas que te van a ayudar también a conseguir estos efectos. Pero yo te recomiendo, porque yo lo voy a hacer y no te voy a recomendar nada diferente a lo que yo hago día a día en mi trabajo, que te centres en aprender a utilizar los que trae tu secuenciador, porque son suficientes. Dado que te estoy diciendo, utilízalo con mucha mesura. Pues ¿para qué vas a tener 70 tipos de cayenas o 70 botes de canela diferentes si solo vas a poner un poquito en tu comida? Así que yo te recomiendo de verdad que te centres en aprender a manejar los que trae tu secuenciador, porque nada de esto está relacionado con tus plugins, y con cualquier plugin vas a poder conseguir estas texturas si sabes lo que estás haciendo. Por eso te he contado todo lo que te he contado en este vídeo acerca de cómo funciona la fase, de cómo alteran la fase estos plugins, para que tú sepas en cada momento lo que está pasando y puedas, digamos, aplicarlo de forma consciente, porque una vez más, de nada sirve tener los mejores plugins si uno no sabe ni cómo funcionan. De nada sirve tener 30.000 millones de efectos si uno no sabe cómo aplicarlos. Entonces aquí, por un lado, tu conocimiento y por otro lado, tu sentido común y tu buen gusto te pueden ayudar a implementar estos efectos en tu arsenal
y multiplicar el interés de tus oyentes en tus resultados, porque tus mezclas van a sonar mucho más interesantes y mucho más vertiginosas. Por eso, camarada, si te interesa esta filosofía de basar tu trabajo en ti, en lo que tú sabes, en lo que tú conoces y en lo que tú decides, y olvidarte de plugins de marca, olvidarte de cacharros y de pamplinas de verdad, no te pierdas el video training con los 3 secretos para transformar tus mezclas en solo 24 horas con el setup que ya tienes en casa, porque es un training justo orientado a ti, al ingeniero que toma las decisiones, al ingeniero que sabe lo que pasa en todo momento en su estudio y por eso consigue resultados, y al ingeniero que se olvida de pamplinas, de plugins y de tonterías y que puede trabajar en cualquier entorno, en cualquier proyecto y con cualquier caja de herramientas, porque es un ingeniero que tiene una metodología, que sabe lo que hace, que sabe lo que busca y que sabe que su único trabajo es tomar siempre la mejor solución para su sonido. Así que no te lo pierdas, camaradas, si te interesa ese acercamiento a la mezcla competitiva desde casa. Todo basado en el ingeniero. Vete a produceaudio.net/regalo y mírate este training, que además lleva un ebook que te vas a poder descargar. No te lo pierdas porque, como te decía, si estás interesado en tomar el control de tu sonido, en tomar el control de todo lo que pasa en tu home studio y en que cada una de tus decisiones esté orientada a conseguir resultados, yo sé que este training te va a venir de lujo. Así que nos vemos allí en produceaudio.net/regalo, en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día y un verano maravilloso. Chao.